Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar ya conectados a todos, bendiciones a todos, a cada uno de los que están allá. Vamos a hacer una oración antes de empezar nuevamente nuestro programa, agradecido con Dios por todos aquellos que de alguna manera fielmente se conectan. Déjeme hacer algo aquí rápido. Y entonces hagamos una oración para que el Señor nos bendiga en este momento y nos dé una buena palabra y que podamos desarrollarla de la manera correcta. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, apelamos al trono de tu gracia y de tu misericordia, rogándote, Señor, que nos auxilies, que nos des una buena palabra en esta hora. Te ruego, Señor, por favor, que traigas a mi mente la unción y la gracia que pueda predicar conforme a tu palabra y que pueda ser de bendición para todas aquellas personas a las cuales han de escuchar este mensaje. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por los que sufren. Te ruego, Señor, por aquellas personas que han caído o que han pecado de una manera y se han apartado de ti. Te ruego que tengas misericordia de ellos, de tu pueblo. Señor, perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Señor, yo te ruego que perdones a tu pueblo si te ha ofendido en alguna falta o algo en este día. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que caiga sobre mí esta unción y que pueda ministrarla, no solamente y predicarla, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. A todos, de verdad, muchas gracias ya para los que están conectados. Quiero abordar un tema que es bien interesante acerca de la función, no lo de la función, sino de la unción profética. Y se va a dar cuenta que hay cosas bien importantes que nosotros debemos de desarrollar y pedirle al Señor que nos abra ese entendimiento para poder comprender lo que está escrito. Acompáñenme entonces al libro de Primera de Pedro 1:10. El apóstol Pedro escribe algo bien importante que a mí me llama mucho la atención y siempre me gusta enfatizarlo porque creo que es bien importante que comprendamos que el mover profético no es únicamente así, dice el Señor, no es únicamente de orar por las personas, sino que va más allá. Creo que el apóstol Pedro nos da una llave para que nosotros aprendamos a movernos en el ministerio profético. Obviamente, tengo que aclarar siempre la función del don carisma y la función del ministerio profético, que son dos cosas muy diferentes. Hoy quiero abordar, darle el punto de vista del lado profético, del ministerio profético, y quiero de alguna manera pedirle al Señor que me dé la guianza para hacerlo. A todos desde ya, gracias por estar conectados. Les hago una pregunta, ¿se oye bien? Si alguien me puede decir si estamos bien con el sonido del otro lado, le agradecería mucho. Si alguien me escribe, hermano, fíjese que se oye más o menos y todo, para poder desarrollarlo. Bueno, mientras me escribe, voy a tomar un poquito de café. Entonces entremos a este versículo. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas, estudiaron los detalles de esta salvación tratando de entenderla. Los profetas estudiaron. Por eso me llama mucho la atención, porque el mover profético no es únicamente profetizar, sino que dice que también estudiaron. Los profetas estudiaron los detalles de la salvación tratando de entenderla. Esta es la versión BLS, la que estoy leyendo. Y mire, y hablaron sobre el generoso amor que Dios les había dado a ustedes, y luego dice en el 1:11, y el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después del sufrimiento. Me llama mucho la atención porque entonces sí, los profetas tienen entre sus funciones estudiar la palabra, predicarla, profetizar la enseñanza, porque es parte del ministerio profético. Entonces los profetas estudiaron los detalles de la salvación tratando de entenderla, y hablaron sobre el generoso amor de Dios
y les ha dado a ustedes, que les ha dado a ustedes. Y luego dice, el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Pero es bien importante aclarar esto, que el mover de la dispensación de los profetas del Antiguo Testamento era muy diferente a la del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron y escribieron, y entre ellos mismos indagaron, preguntaron para ver cuándo, para quién y por qué iban a suceder los eventos. Obviamente ellos lo profetizaron y también lo dejaron escrito, y nos deja ver que entre ellos también estudiaron. Veo a un Daniel leyendo lo que Dios le había dado al profeta Jeremías acerca de los 70 años que venían sobre Israel, acerca de la semana 70, y él fue e indagó. Entonces me llama mucho la atención, porque creo que también es una función del ministerio profético estudiar la palabra y luego enseñarla. Entonces dice, el Espíritu de Cristo estaba en esos profetas y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después del sufrimiento. Interesante, porque la mayoría de los profetas escribieron acerca de lo que Cristo iba a venir a hacer. Por eso, bien interesante, por lo que quiero llevarlo. Entonces, los profetas intentaban saber, oiga, cuándo llegaría esos sufrimientos y cómo sería el mundo de esa época. Entonces me llama la atención, porque Dios les profetizó a ellos. Dios les habló y ellos profetizaron, pero ellos no sabían el tiempo, cuándo iba a llegar. Entonces a mí me llama mucho la atención esto, porque si Dios no les reveló la época y el tiempo y los años, era porque ellos iban a servir para poder profetizar y escribir, y que se quedara escrita esa palabra profética que ahora nosotros hacemos bien en indagar y estudiar. Interesante esto, hermano, porque entonces aquí nos damos cuenta que el profetizar no es únicamente parte del ministerio profético. El ministerio profético va más allá. Por eso Efesios 4:11 dice que a ellos, hablando de los 5 ministerios, Dios los dejó para que estuvieran para edificar, para poder catequizar, para enseñar, para que el pueblo llegara a una estatura de madurez, que pudiera llegar al pleno conocimiento. Esa es la función del ministerio profético también. Entonces me llama la atención, porque dice, los profetas intentaban saber cuándo llegaría esos sufrimientos y cómo sería el mundo de esa época. Luego en el 1:12 dice, Dios les hizo entender, oiga, que lo que decían no era para servirse a sí mismo, sino para ayudarlos a ustedes. Qué lindo esto, porque me llama mucho la atención, porque el ministerio profético está para ayudar a la iglesia. Y entonces tengo la responsabilidad de también poder entender esto y poder ministrar, ya que el Señor me llamó al ministerio profético. Entonces tengo que indagar y pedirle al Señor también la revelación para poder yo, juntamente con ustedes, comprender los tiempos, comprender las edades, comprender las situaciones y para quienes está siendo profetizada la palabra en este momento. Ahora, ¿por qué le ponía yo eso? Porque antes de entrar a la unción profética, necesario que entendiéramos esto, que una de las labores del profeta es también estudiar, conocer, indagar, preguntar, pedirle al Señor para cuándo es ese tiempo. Entonces me llama mucho la atención, porque si Dios le hablaba a los profetas del Antiguo Testamento claramente, tal vez un poco mayor que ahora a nosotros, eso quiere decir que ellos solo escribieron, recibieron y escribieron, pero no les dieron a conocer el tiempo. A nosotros nos llamó el Señor a otra dispensación después de la resurrección del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Efesios que Él dio regalos, hombres, doma a la iglesia para hacer la función ministerial para que la iglesia crezca. Entonces, bueno, ya no le doy más vueltas en esto, sino miremos entonces qué es la unción profética. Cuando hablamos de unción, necesitamos comprender que tenemos que hablar del aceite. Y entonces el aceite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se describen de dos formas. Cuando yo estudiaba la palabra aceite en griego, me llamaba la atención porque los versículos donde solo aparece la unción, donde aparece la palabra aceite, se refiere a sanidad. Bien interesante, porque en el Antiguo Testamento
usted se va a dar cuenta que se utilizaba para otras cosas, pero en el Nuevo Testamento ahora se utiliza para ungir, para sanar. Y me llama mucho la atención porque no aparece en ese momento nadie que haya sido ungido a la manera del Antiguo Testamento. Obviamente ahora el Espíritu Santo lo hace como un Pentecostés y nos unge. Ya no es como lo hacían en la antigüedad, ¿va? Con un cuerno de carnero y con aceite y de alguna manera ungían a los ministros. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque quiero enfocarme en realidad la función que hace el ministerio profético, pero cuando utiliza el aceite. Entonces encontré varios profetas del Antiguo Testamento que utilizaron el aceite en su momento, y eso me llama a mí en varias figuras, cómo podemos nosotros ahora los profetas del Antiguo Testamento aplicarlo y obviamente también los demás ministerios. Entonces, acompáñenme, el aceite entonces y su función que tenía que ser en el templo. Me llama la atención porque lo que le voy a explicar son cosas que sucedieron en el templo del Señor, que es figura de la iglesia. Ahora que el templo vivo actualmente somos nosotros, y por lo cual también ese aceite espiritual tiene que caer en nosotros en diferentes facetas. Ahora, para los antiguos el aceite de oliva era el más preciado que todos los aceites, por lo que le atribuían un significado simbólico y divino. Por eso me llama mucho la atención, y fíjese que estoy un poco, ¿cómo se puede decir? Excitado, no en el sentido malo, sino como que mis sentidos se hayan prendido, porque me he dado cuenta de muchas facetas del olivo y del aceite. Me doy cuenta que los querubines que estaban en el propiciatorio que cubrían el arca del pacto, dicen que eran elaborados de madera de olivo, hermano. Y eso me impresionó. Bueno, en otra ocasión voy a desarrollar esto, pero ahorita me quiero enfocar en la unción, en el aceite que emana de la oliva. Entonces, también dice que las puertas que hizo Salomón en el templo eran hechas de madera de olivo. Hermano, la verdad que me quedé ahí, pero no quise indagar porque entonces me iría por otro punto. Entonces, a los antiguos el aceite de oliva era más apreciado de todos los aceites. No quiere decir que no había más aceites, sí, pero el aceite de oliva era algo bien significativo, era algo simbólico y divino. Ahora, no quiere decir que ahora no lo es, sí lo es, pero ahora trae una figura que es para nosotros en este tiempo. Entonces, en los tiempos bíblicos, el aceite se usaba entre cosas como ellos lo utilizaron por combustible. Usted sabe que la lámpara menorá, bueno, ahí le pusieron unas candelas, ¿va? Pero en realidad la lámpara menorá llevaba el aceite puro de oliva machacado. Y dice que era un estatuto perpetuo que tenían que hacerlo los hijos de Israel. Ahora también en aquellos tiempos el aceite venía a ser como un medicamento, un ungüento también. También otra de sus funciones era que lo hacían para hacer jabones y era para el aseo personal, pero si lo traemos a lo espiritual, obviamente nos estaba hablando que también traía limpieza. También era un elemento ceremonial. Con el aceite se hacían varias cosas en el Antiguo Testamento, en el templo, que eran ceremoniales. También me doy cuenta que era un ingrediente en la elaboración de alimentos. Me di cuenta de varias cosas, que cómo va la harina y el aceite unidos y cómo el profeta utiliza esos dos elementos. Ahí se va a dar cuenta por los ejemplos que le traigo. Espero en Dios poder terminar y llevo 16 minutos. Mira, por todo lo anterior, el aceite puro de oliva es también un símbolo del Espíritu Santo. Voy rápido, miremos entonces el uso en los tiempos bíblicos, y al mismo tiempo entenderemos los atributos que tiene el Espíritu Santo en nosotros. O sea que el aceite entonces viene a ser figura de la llenura, del ungimiento del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando sale del desierto, dice que entró a una sinagoga, leyó el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Entonces nos damos cuenta que ahora el Espíritu Santo nos unge en figura del aceite del olivo que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Bueno, eso usted lo sabe, usted es un teólogo en esto, en lo que es la palabra. Entonces,
Miremos este versículo. Se necesita que todos nosotros, a la hora de fluir en cualquier ministerio, y obviamente estoy hablando en el ministerio profético, se necesita que continuamente tengamos una comunión, pero también continuamente estemos entregando las áreas de nuestra vida. Mire la figura. Éxodo 27:20. Y darás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, machacados, para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. Entonces, veo yo aquí que antes de que el Señor empiece a utilizarnos en una unción profética, antes de ver los ejemplos de cómo los profetas utilizaron el aceite, que necesitamos comprender que todo ministro, todo hombre de Dios necesita entregar áreas, necesita de alguna manera entregar esas cosas que a Dios no le agradan para que el aceite pueda fluir. Por eso dice que es un mandatorio el que le hacen al pueblo de Israel que traiga aceite puro de oliva machacado para que alumbra, para que la lámpara arda continuamente. Y la lámpara que se refería ahí era esta, de 7 brazos, el menorá de 7 brazos, y esa lámpara era la que ardía en el lugar santo. Y cuando nos damos cuenta y le echamos una ojeada a lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, nos está hablando representativamente de nuestra alma. Entonces, mire además, y luego en el 27:21 dice, y en la tienda de reunión que está fuera del velo. Se está diciendo, traigan el aceite para las lámparas que está fuera del velo. O sea, el velo, después del velo, entonces ya estaba el propiciatorio, ¿va? El arca del pacto. Entonces, fuera del velo que está delante del testimonio, hablando del arca del pacto, Aarón y sus hijos la mantendrán en el orden delante del Señor. Entonces me llama la atención porque Aarón es un profeta. Y entonces también esa unción cae sobre su descendencia. Entonces mire más adelante esto. Y ese aceite dice que debe de estar continuamente en la lámpara desde la tarde hasta la mañana. Por eso el apóstol Pedro dice que la noche ha avanzado. No sé si ha oído usted ese versículo. La noche ha avanzado, hijitos. Se acerca el día. O sea, lo que está diciendo es que la lámpara, nosotros como lámparas, debemos de tener aceite continuamente de oliva machacado. Necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dejarlo que trabaje en nuestra alma de tal manera que podamos fluir en una unción profética. Ahora, ¿qué le está diciendo? Desde la tarde hasta la mañana, lo que está diciendo es, en la oscuridad, en este tiempo peligroso, nosotros debemos de tener esa comunión con el Espíritu Santo para poder arder como lámparas. Entonces, y desde la tarde hasta la mañana será estatuto perpetuo para todas las generaciones desde los hijos de Israel. Bueno, tremendo esto porque me llama mucho la atención. Antes de entrar a los puntos, desde ya saludos a todos aquellos que ya están conectados. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, aportación, enhorabuena. Si no, entrémosle a lo demás. Entonces, hermano, ¿le está dando tanta vuelta? No, lo que pasa es que creo que estas tardes el Señor me ha puesto a enseñar acerca del ministerio profético y de lo que he aprendido y lo que el Señor me está bendiciendo también al estudiar. Entonces, cuando hablamos de la representación del olivo, debemos de comprender algo. El aceite del olivo es algo significativo. Es un aceite que significa bendición divina. También el olivo reverdeciente es el símbolo del justo que es bendecido por Dios. Entonces, cuando hablamos de olivos y cuando hablamos de aceite, tenemos que hacer bien el parámetro. Nosotros somos ramas de olivos según Romanos capítulo 11. Él desgajó las ramas naturales del olivo y te injertó a ti y a mí en contra de naturaleza, dice, para que nosotros empezáramos a dar los frutos. Entonces, lo que está diciendo ahí es que nosotros somos olivos. Y entonces ya fuimos injertados, por lo cual el aceite, la unción, debe de caer sobre nosotros. Entonces debemos de comprender que cuando hablamos de aceite es algo significativo de bendición divina.
nos habla de la unción. Pero cuando hablamos de olivo, debemos de recordar que somos nosotros. Y nuestros frutos son aquellos que son machacados, entregándoselas al Señor en nuestras áreas para que Él traiga y haya luz en el alumbrado, en la lámpara que hay en nosotros. Bueno, entonces, Salmo 52:8 dice, pero yo soy como el olivo verde de la casa del Dios, y en la misericordia de Dios confío eternamente. Entonces aquí David está refiriéndose que él es un olivo, por lo cual entonces hay unción sobre él. Mire este otro versículo tan lindo. Salmo 128:3 dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, pero tus hijos, tu descendencia, serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Nos habla de comunión. Eso quiere decir que David está mostrándonos que él es un olivo, pero también aquí el Salmo nos muestra de que nuestra descendencia también son olivos. Son olivitos, ¿va? No sé qué tamaño tienen, pero quiero decirte que también ya sobre ellos viene la unción. Ahora, ¿por qué ponía yo esto? Porque en realidad quiero que miremos las funciones del aceite en las manos de los profetas. Al hermano, pero tanto que se tarda. Es que en realidad esto hay que llevarlo con calma, ¿va? Porque si le doy mucha comida, te me puede atarantar, ¿va? Bueno, atarantar está mal dicho. Se me puede, no, ¿cómo se dice eso? Se me puede hasta ahogar ahí, mire, ya hasta yo me estoy ahogando. Entonces, miremos esto. Según usted es un olivo y viene a ser una lámpara menorá. Entonces, una de las funciones del aceite en el Antiguo Testamento la vemos en Job cuando unge una piedra. Eso nos habla de cosas simbólicas, pero obviamente no quiero abordar eso. Entonces, el aceite sirve para ungir objetos. También el aceite era utilizado en el templo, obviamente, para ungir los utensilios. Cuando se hablaba de ungir con aceite los utensilios del templo, era para santificación. Por eso el aceite, la unción del Espíritu Santo, lo que hace es que viene a santificar nuestra vida, a limpiarnos, a consagrarnos para que seamos útiles en el templo. Otra de las cosas es que los sacerdotes lo utilizaban para ungir con aceite a otras personas cuando tenían un llamamiento. Fíjese que me llama mucho la atención porque no encontré muchos hombres que fueron ungidos a la manera de los profetas hacia los sacerdotes. Pero bueno, creo que han de haber más, pero yo no encontré muchos. Entonces también debemos de comprender que el aceite entonces se utilizaba para ungir el llamamiento de aquellos hombres de Dios que iban a hacer una labor en el ministerio. También me doy cuenta que también eran ungidos los reyes, los sacerdotes, también todos aquellos que iban a ejercer. Entonces me llama la atención porque ungían reyes, ungían príncipes y ungían sacerdotes. Interesante, ¿va? Interesante porque entre esos estamos nosotros. También se utilizaba el aceite para ungir las armas de guerra. Saúl ungió su escudo y obviamente me imagino yo que todos al ver que Saúl ungía su escudo para la guerra, su instrumento, también creo que todos le siguieron y lo ungieron. ¿Por qué razón? Porque nuestras armas son espirituales y no terrenales, por lo cual entonces nos damos cuenta que el aceite también es una herramienta para ungir nuestros instrumentos de guerra. Perdone que le esté dando estos 7 puntos porque me voy a quedar en estos 2 que son importantes. Entonces el aceite puesto en las vasijas de las viudas por los profetas también traen una función, ¿va? Eso nos habla de que nosotros somos vasijas y tenemos que ser ungidas y llenas de aceite. También me llama mucho la atención porque el aceite fluye en los 2 olivos. Y eso me llama mucho la atención porque se necesita tener la unción profética, pero también se necesita que uno sea olivo. Y para ser olivo tiene que injertarse a Cristo. ¿Ya estás injertado en Cristo? Amén. Ponme amén aunque sea. Si ya eres injertado, como dice Romanos capítulo 11, en contra de naturaleza, entonces tú eres un olivo. Vienes a ser ramas de este olivo y por lo cual tiene que fluir el aceite en ti. Bueno, déjeme abordar un poco. Entonces, miremos a estos 2 hombres, estos 2 ministerios. En el final de los tiempos, Dios va a levantar
un movimiento profético que ya lo estamos viendo, pero va a llegar a su auge en la tribulación. Y bien interesante esto porque Zacarías lo ve. Y dice Zacarías 4:1, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió, oiga, y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Y luego dice, y me dijo, ¿qué ves? Y él respondió, he aquí, veo un candelabro. Eso fue lo que vio Zacarías. Ve un candelabro, todo de oro y con sus depósitos en parte superior, dice. Y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tienen encima. O sea que había un fluir en eso. Cuando él ve el menorá y él ve que habían 7 tubos con las lámparas que le distribuían aceite que tienen encima. Y luego dice en el 4:3, y junto a él hay 2 olivos. Es interesante esto. Uno a la derecha uno a la derecha del dispositivo y el otro a la izquierda. Está el menorá. Él ve la figura del tabernáculo celestial, ve el menorá, ve que hay una función de tubos que transmiten aceite para que arda la lámpara, pero a la par hay un olivo y a la izquierda y a la derecha son 2 olivos los que están delante del trono de Dios. Y luego dice más adelante que esos 2 olivos son ungidos. Me llama mucho la atención porque quiero que se dé cuenta de esto. Y junto a él hay 2 olivos. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y aquí mire cómo cambian las cosas. Entonces, a unos versículos más adelante, ya Zacarías le profetiza a Zorobabel, pero mire, en el 11 le dice, entonces hablé y le dije nuevamente, ¿qué son estos 2 olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Y mire lo que contesta. Y el 4:12 dice, y hablé por segunda vez. No le querían contestar. Él ve el menorá, ve que hay una función de tubos que transmiten la unción, aceite, y a la par ve dos olivos. Y entonces él se pregunta quiénes son. ¿Qué son las 2 ramas de olivo? Mire, que están junto a los 2 tubos de oro que invierten de sí aceite dorado. Qué tremendo esto, porque me llama mucho la atención. Quiero que recuerde que usted es olivo. Usted es una rama de olivo que está injertada a Cristo y por lo cual tiene que fluir la unción del Espíritu Santo en usted. Ahora, luego en el 4:13 dice, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? ¿No sabes qué son esas 2 ramas? ¿No sabes qué son esos 2 olivos? Y yo dije, no sé, Señor mío. Y mire, y entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están en pie junto al Señor de toda la tierra. Mire esta frase. Estos 2 ungidos que están en pie junto al Señor de toda la tierra. Entonces me llama mucho la atención porque entonces hay una evolución. Si nosotros somos olivos, nuestra descendencia es olivo, estamos en la mesa del Padre en comunión, entonces tiene que fluir aceite en nosotros y cuando fluye aceite, entonces nos convertimos en ungidos. Por eso le dijeron al Señor Jesucristo en el libro de Mateo 24, muchos falsos ungidos, muchos falsos profetas se han levantado en este tiempo. Y entonces nosotros debemos de comprender que alguien que está injertado a Cristo tiene que fluir en la unción profética. Bueno, en los 5 ministerios, pero yo me estoy enfocando en el ministerio profético en esta tarde. Entonces esto me llama la atención porque él los vio, pero estos 2 vuelven a aparecer en Apocalipsis y ya les nombran como profetas. Mire, eso es interesante. Apocalipsis 11:3 dice, y yo enviaré a 2 profetas en la tribulación para que anuncien mi verdadero mensaje y profeticen, puse yo ahí. Mensaje también en otras versiones quiere decir profeticen o profetizar.
Entonces solo lo puse así. Esta palabra curviada que ve acá, eso no está no está en la escritura. Eso yo lo escribí para que se dé cuenta que estos dos profetas van a ir a anunciar y van a ir a profetizar o a enviar un mensaje. Y luego dice, los enviaré vestidos con ropas ásperas, para que anuncien profecías durante esos 3 años y medio. Interesante, porque no me quiero meter en lo que es escatología en este momento, sino que quiero que nosotros nos demos cuenta que Zacarías nos muestra que los olivos vienen a ser ungidos y en ellos fluye la unción, y por lo cual son enviados a profetizar. Esa es una de las formas en las que nosotros debemos de comprender si en realidad nos llamaron al ministerio profético. ¿Estamos injertados en él? Amén. ¿Hay fluir de la unción en nosotros? Sí. Estás entregando las áreas para que el aceite fluya, ese aceite machacado fluya en tu vida y puedas usar la unción del Espíritu Santo y luego te digan que eres un ungido. Entonces es el recorrido para que nosotros comprendamos que la unción profética se va a mover entre los olivos. Y luego dice, yo los enviaré vestidos con ropas ásperas para que anuncien profecías durante esos 3 años y medio. Y Apocalipsis 11:4 dice, estos 2 profetas son los 2 árboles de olivo. Otras versiones dice, y estos 2 son los 2 olivos que están delante del Señor. Pero mire, estos 2 profetas son los 2 árboles de olivo. Y los 2 candelabros evolucionaron, que están delante de Dios, que es el Rey de toda la tierra. Y qué interesante eso, mi hermano. Perdónenme, pero yo me emociono. Yo no sé si usted esperaba que yo le profetizara hoy, pero yo vengo a enseñar, ¿verdad? Me doy cuenta entonces, para tener la unción profética, hay que aceptar a Cristo. Hay que recibir el bautismo por el Espíritu Santo y ser injertado en el olivo natural que es Cristo, y entonces va a fluir el aceite. Y los frutos, que serían olivos, tienen que ser machacados. Los frutos son nuestras actitudes, nuestras áreas que en el lapso de la vida tienen que ser machacadas en el tiempo de oscuridad. Por eso le dijeron a Israel que era un estatuto perpetuo, que ellos trajeran aceite de olivo machacado para que alumbrara al menorá desde la tarde hacia la mañana. Porque en el día, ¿para qué va? Tenía que alumbrar en un tiempo de oscuridad. Y la iglesia está en un tiempo de oscuridad, y como ella, la luz del mundo, ella es la que alumbra, pero el mundo está en tinieblas. Entonces, se volvieron ungidos, fueron injertados. Fluye el aceite, se da fruto, y luego los llaman ungidos. Luego les nombran profetas y ahora les llaman candelabros. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el ministerio profético va evolucionando hasta llegar a ser una luz para el pueblo de Dios, para las tinieblas. Entonces, ¿se imagina usted en qué nivel estamos? La importancia de que seamos injertados en el olivo y podamos fluir. Entonces vamos a poder utilizar entonces esa unción como la usaron los profetas del Antiguo Testamento. Miremos entonces la primera función. Desde ya saludos a todos, gracias por estar conectados. Saludos allá a mi hermano en Guatemala, que Dios te bendiga, Jorge, y también a todas aquellas personas que viven en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en El Salvador también nos miran, en México también nos miran muchos allá en Ciudad Juárez, y también en Honduras, y también en España, y algunos rincones de abajito de Sudamérica. Bueno, entonces, miremos la función. Ya fueron olivos, están injertados, dan fruto, llevan unción, son ungidos, y ahora llegan al nivel de candelabros delante de Dios. Cuando habla de candelabro, de lámpara, se refiere a que llegaron al ministerio profético. Cuando hablamos de ramas, también nos está hablando de ministerios proféticos o de cualquier tipo de los 5 ministerios, pero un candelabro es aquel pastor, profeta, evangelista, maestro. Bueno, lo dije al revés, cualquiera de los 5 ministerios puede llegar a ser un candelabro y puede estar alumbrando
a la iglesia en la cual Dios lo puso a pastorear. Cuando ya tenemos esa unción, entonces miremos qué es lo que hace un profeta con aceite. Acompáñenme al profeta Moisés. Levíticos 8:10 dice, Moisés entonces, oiga, tomó el aceite de la unción. Era un hombre ya desarrollado y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y lo consagró. Entonces, una de las funciones que va a hacer un ministerio profético es ungir al cuerpo de Cristo en una figurativa. Porque dice que él tomó aceite de la unción y los ungió. Y todo el tabernáculo de lo que él había y los consagró. Entonces, una de las funciones que hace el ministerio profético es que envía al pueblo para que sea ungido y que tenga consagración. Entonces, el aceite nos ayuda a consagrarnos. Y mire más esto. Y luego dice Levíticos 8:11. Y con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar. Entonces, otra de las funciones que llega a ser el ministerio profético es hacerle ver al pueblo que tiene que subir al altar. Y que mire, cuando uno sube al altar es figura de quemar el pecado, quemar la carne. Eso es figura. Que nosotros estamos siendo limpiados, purificados por el fuego para que quite todo pecado que pueda haber en nosotros. Entonces el aceite, cuando es rociado 7 veces en el altar, nos está hablando de consagración, rociamiento de aceite continuamente sobre nuestra vida para poder entregar nuestras áreas en el altar. Y todos sus utensilios y la pila y sus bases serán consagrados. Entonces, cuando Moisés ungió el tabernáculo, vino consagración. Cuando volvió a rociar aceite 7 veces sobre el altar, entonces vino consagración a los utensilios. Es bien interesante esto, hermano. Y luego dice en Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces, mis amados hermanos, cuando la unción del Espíritu Santo cae sobre nosotros es porque quiere consagrarnos. Y una de las cosas que debe de hacer el candelabro o el ministerio profético es hacer que las personas sean habilitadas para la unción, hermano. Qué tremendo esto, porque tantas cosas que necesitamos aprender. Y una de las cosas que Dios hace es que cuando ya mira a un ministro que llevó el proceso de ser injertado en el olivo, luego crecer como rama de olivo, luego empezar a fluir el aceite en la rama, luego dar los frutos que serían sus actitudes, machacarlas para que arda la luz, entonces después viene a ser el ungido, y el ungido pronto será un candelabro que alumbre. Por eso se recuerda, acuérdense bien de esa faceta. Los 2 olivos, los 2 profetas del Nuevo Testamento que van a venir a profetizar 3 años y medio, hermano, esos hombres son movimientos de Dios y traen una unción que dice que ni cualquiera que les haga daño tienen la autoridad para enviar cualquier tipo de plagas. Aleluya. Yo anhelo esa unción, y poder estar ahí con ellos, aunque sea así de espaldas, porque ellos van a hacer todo. Pero en realidad la unción se ministra. Entonces lo que hace un profeta, hablando de la figura de Moisés, es que también unge a otros profetas. Pero mire, no va a pensar como pensó una persona que me dijo, puedes venir a ungir a alguien acá. Le digo, yo no voy a ir a ungir a ningún profeta, para eso está el ministerio apostólico, para que él mire y decida y despunte en sus ministerios. Lo que puedo hacer yo es orar por él y que Dios lo active en la unción, nada más. A menos de que el Señor me hable contundentemente y lo haga, pero de todas maneras lo voy a hacer con, ¿cómo se dice eso? Consultando a mi apóstol. Bueno, regreso con esto. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, que era otro profeta, y la ungió para consagrarlo. Entonces, se consagra el templo, se consagra el altar, y también se consagra
a las personas, a los profetas. Bueno, mire lo que hace esa función, va. Ahora aquí es donde entra y truenan los chicharrones. ¿Cuántos son ungidos allá? Aquellos que me están escuchando pueden poner amén. ¿Cuántos son ungidos? ¿Cuántos son olivos? ¿En cuántos de ustedes fluye el aceite? Quiero ver. Porque es importante que también le hable de una consecuencia. Hay consecuencias cuando uno ya fue injertado. Cuando ya uno es injertado como rama de olivo, hay consecuencias. Y eso es lo que quiero también anunciarle. Alguien que fue ungido por la unción del Espíritu Santo, ya no puede salirte, ya no se puede salir de esto. Por eso mucha gente se ha apartado del Señor y son ungidos y caen y salen. Y miren lo que ocurre en esto. Aquí mismo le está hablando en Levítico 10:7, da una figura el profeta Moisés, que es bien importante que yo se lo transmita a usted. Y dice Levítico 10:7, ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión a alguien que ya fue ungido, no sea que muráis, porque el aceite de la unción, repito esto, mira, aquí le está dando una advertencia que todo aquel que ya, por eso le dijeron, todo el que puso la mano en el arado no puede volver atrás. Todo el que ha sido ungido no puede volver atrás, hermano. No puede volver atrás. ¿Por qué? Porque ya fue ungido. Y se va a dar cuenta de un ejemplo que le traigo. Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis. O sea, como quien dice, no puedes apartarte de la congregación. No puedes apartarte del olivo, que es Cristo. No puedes. ¿Por qué? Porque entonces puedes ser desgajado y puede ser que te mueras, hablando espiritualmente. Por eso a Israel lo desgajaron. ¿Por qué? Porque no quisieron estar plantados, no quisieron estar sembrados en el olivo verdadero. Ahora Romanos capítulo 11 dice, nosotros como iglesia no debemos de ser orgullosos ni arrogantes de que porque a ellos los cortaron y ahora nosotros somos la mamá de los pollitos. No, porque también dice que si nosotros no damos los frutos, también nos van a... Ni siquiera saldréis entonces de la entrada de la reunión, no sea que muráis, espiritualmente hablando estoy, porque el aceite de la unción del Señor está sobre nosotros. Aleluya, qué lindo eso. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Entonces los ungidos no pueden retroceder atrás. Ya fuiste ungido, eres olivo, te injertaron al olivo en contra de naturaleza, entonces la unción va a empezar a fluir en ti. ¿Cuál es el siguiente paso? Entregar las áreas, que los frutos que nosotros damos sean machacados para que pueda fluir el aceite y entonces haya aceite y alumbre la lámpara de nuestra vida. Ahora, entonces, miremos otra cuestión del profeta Samuel. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire, 1 Samuel 10:1. Entonces Samuel, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, oiga, otra vez el aceite, el profeta Samuel, y la derramó sobre la cabeza de un siervo, hablando de Saúl. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Entonces, mire, bien interesante. Por eso le decía yo que ya un ungido no puede regresar atrás. No puede regresar atrás. Es lo que está diciendo Moisés. Te ungieron, papá, se cerró la puerta, no puedes regresar, sino ahora dale para adelante. No hay reversa, es para adelante. Porque entonces puede haber una consecuencia. Y entonces dice que Samuel lo unge con el aceite, ven qué tremendo el aceite, y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre esta heredad? Entonces, más adelante vemos que después de que fue ungido, lo habilita el Espíritu Santo, y mire qué extraordinario. Por eso le decía yo que la unción va paralela con lo profético, con el ministerio profético, aunque toda la iglesia es profética. 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, le está diciendo a Saúl, al ungido, con gran poder, y profetizarás con ellos y será cambiado en otro hombre. Todo el que es ungido, todo el que profetiza, tiene que ser cambiado en otro hombre. No podemos seguir siendo los mismos. Y ahí es donde yo me doy cuenta que algunos pueden tener la unción y que algunos pueden profetizar, pero a veces no hay un cambio en sus vidas. A mí
Tengo algunas sospechas ahí, hermano. Pero bueno, es parte del discernimiento. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y profetizará, le está diciendo al ungido, y ellos serán cambiados en otro hombre. No podemos ser ungidos siguiendo siendo los mismos. Tuvo que haber un cambio. Desde que el Señor empezó a fluir su unción en tu vida, tienes que cambiar. Ahora, ¿por qué razón? Porque mire lo que pasa en el capítulo 1 de Samuel 10 al 16, pasaron 6 versículos más, 6 capítulos, perdón, y mire lo que pasa. Y 1 Samuel 16:1 dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Aquel que habían ungido, aquel que creció, aquel que se formó un olivo, que empezó a destilar la unción, que empezó a profetizar, se desvió, se apartó. Y recuérdense la faceta cuando habla en Levítico capítulo 10, Moisés va, que ningún ungido puede apartarse de la reunión, de la comunión, de la iglesia, pues, porque no sea que muera espiritualmente. Entonces este hombre se apartó, siendo ungido, profetizaba, ejercía, pero como se apartó, entonces Dios lo reemplaza. Por eso, mire, amado hermano, cada uno de nosotros tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Pero si la quieres usar, Dios te va a usar. Pero si no, Dios va a poner a otro. A Elías le dijeron, ¿vos te sentís que solo vos estás? No, tengo 7,000 de la misma talla que vos, así que andate con cuidado. Y si no, como ya veo que no querés fluir en lo profético, entonces ¿sabes qué? Vas a ir a ungir a Jehú como rey y a Eliseo como profeta, y él va a agarrar tu lugar. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Nosotros no podemos menguar en este ministerio ni este llamamiento. Tenemos que seguir fluyendo hasta que el Señor venga. Llena tu cuerno. Entonces le dice, Samuel, ¿vos lo ungiste? Sí. Ministraste el aceite. Perfecto. Se desarrolló, profetizó, llegó a ser rey, pero se apartó de mí. Entonces, ¿sabes qué? Lo desecho. Agarra otra vez tu cuerno, mire. Llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí, el de Belén. Porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. ¿Hay algún problema para Dios cambiar reyes? No. Él pone y quita reyes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer injertados en el olivo para fortalecernos como ramas de olivo y poder fluir en la unción profética, hermano. Obviamente, cuando hablo de un injertamiento de olivo silvestre a olivo natural, lo que está hablando es que Dios nos perdonó, nos dio la unción del Espíritu Santo y por eso tenemos que llegar a ser ramas fuertes. Bueno, miremos entonces otra función de cómo utilizaron el aceite los profetas. Moisés utilizó el aceite para ungir hombres. Eso me llama la atención porque no a cualquiera lo ungen, hermano, para el ministerio. Porque lleva un proceso de rama de olivo, fluir en la unción, que te llamen ungido, luego que te llamen al ministerio y mire, que te digan candelabro, alguien que alumbra en medio de la oscuridad. Miremos entonces al profeta Elías. Primera de Reyes 17:10, este es un pasaje muy conocido, pero yo me quiero enfocar hoy en el aceite. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, oiga, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña y lo llamó y le dijo. Es bien interesante porque Dios utiliza el ministerio profético para poder bendecir a otras personas. Te ruego que mire, me llama mucho la atención en esto. Y ahí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo. Esto me llama mucho la atención a mí porque Dios quiere bendecir tu vida a través de los ministros. Para eso es, así es la función. Porque si no, mejor lo hubieran mandado a él, a una viuda que tuviera dinero y que le diera su buen pedazo de carne, etc. Pero el Señor le había hablado al profeta que fuera a una casa específicamente
donde había una mujer que tenía necesidad. Dios conoce tu necesidad y por eso envía un ministro a tu casa. Por eso Él envía la palabra, porque lo que Dios quiere es bendecir a aquel que tiene necesidad. Qué lindo, yo no sé si usted recibe eso, pero yo lo bendigo, la bendigo en el nombre de Jesús para que venga la multiplicación en las cosas materiales de su vida y en su salud. Ahora, mire esto, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Me llama la atención porque el profeta, tras de eso, creído, en un vaso tráigame agua, por favor. No le dijo ni por favor. Entonces, como que el profeta muchas veces es utilizado en la unción para poder hacerle ver el mal que tiene el pueblo y poder extraerle el mal y que venga la bendición. Eso es lo que Dios estaba haciendo con esta mujer en su escasez, en la función del aceite. Mire, y luego en Primera de Reyes 17:11 dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó, le dijo, vos. No, vos no vas. Disculpe, señorita. No, mi señorita no era, sino ella era viuda. Tampoco viuda. ¿Saber cómo se llamaba la señora? Entonces le dice, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y la señora se lo iba a dar. Y mire el profeta. Y no tendrá un panito ahí que me haga la campaña porque tengo hambre. Tras de eso. Es que a veces, hermano, el ministerio profético muchas veces es incómodo para cuando otros lo escuchan, hombre. El ministerio profético, la unción es muy fuerte muchas veces y intimida a los demás, pero hay una bendición en los profetas. Por eso dijo Crónicas 20:20 que debemos de creer a los profetas y seréis prosperados. Tremendo esto, pero bueno, regreso con esto. Entonces miremos cómo trabaja la unción y el aceite en el profeta Elías. Primera de Reyes 17:11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué tremendo este profeta. Y luego en el 12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, no el Dios de ella, sino le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Qué tremendo eso, cuando hay escasez, vea, hermano. Pero cuando hay escasez, quiero decirte que Dios utiliza a hombres para que los bendigas. Porque entonces al bendecir a un hombre de Dios, viene la multiplicación sobre tu vida. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina, dice, en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. ¿Sabe qué me habla a mí de esto? Porque una de las funciones del aceite en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, es que cuando se une el aceite y la harina, obviamente se forma una torta, un pan. Pero esos dos elementos se utilizaban para la purificación de los pecados también en el altar. El libro de sacerdotal dice que también tiraban harina y tiraban aceite y eso perdonaba, hacía que la persona quedara libre de culpa. Era una ofrenda. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo ahí el profeta? Hey mujer, el Señor me ha enviado para perdonarte tus pecados. Solo hazme un pan, hombre. Sacrifica esa harina y sacrifica ese poco de aceite, porque Dios te va a perdonar tus iniquidades. Porque más adelante le dice, ¿has venido a recordar mis iniquidades y mis pecados? Sí, qué tremendo esto, hermano. Pues me impresiona porque estamos viviendo en un tiempo profético tan lindo y Dios no nos va a utilizar únicamente para profetizar, hermano. Si no hay unciones que Dios está depositando y las está mostrando en el final de los tiempos, porque mire, hermano, yo me atrevo a decirle y a profetizarle que van a suceder cosas aún raras, pero que traen una gran bendición. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Eso es lo que tengo. Bueno, no me acabas de decir que no tenés, ¿ves? No tengo pan, dice, pero sí tenés los elementos para hacerlo. Lo que le estaba dando a entender el profeta es que esa harina y ese aceite iba a significar la limpieza de sus pecados. Qué lindo, ¿eh? Pero mire, no me emociono. Y estoy recogiendo unos trozos de leña
para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Cuál era la esperanza de esta mujer? Morirse. ¿Sabe qué es lo que hace la unción profética? Le da vida a las cosas que están muertas. Despierta el anhelo en las personas de volver a vivir, de volver a buscar, de volver a crecer, de poder restaurar su vida. Eso es lo que hace. El profeta llegó con una unción y le dijo: el aceite y la harina que tenés es bien importante. Yo ahora te digo a ti, la harina y el aceite que tienes ahora, que es la unción y la palabra, son importantes para la restauración de tu casa. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor en figurativamente, pero ella no lo entendió. Pero ahora nosotros, a través de la luz de la palabra, nos damos cuenta de la función que tenían esas dos cosas. Antes de que Él viniera, antes de que Elías, no sé si fue aquí o después, pero también el ángel le da una torta. Cuando se duerme y tenía temor y le dice: cómete esta torta porque esa te va a ayudar, y corrió 40 días y 40 noches, volvió a utilizar la harina y el aceite. Son dos elementos que se utilizan para hacer pan. Bueno, regreso con eso. Entonces estoy recogiendo, ella le dice: lo único que tengo es un poco de harina y aceite, y ahí ando buscando unos pedacitos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces, ¿qué es lo que hace la unción profética de un ministro verdadero que evolucionó a ser ungido, a ser candelabro, a llegar a un ministerio primario? Es que sabe ayudar a las viudas, al necesitado. Qué tremendo esto. Y mire después, 1 Reyes 17:13 dice: entonces Elías dijo: no temas. Hey, mujer, yo sé que no tienes mucho, pero no temas. Haz como has dicho. Ve primero y hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo? Si no alcanzaba. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la unción profética hace que las cosas se multipliquen. La unción profética lo que hace es que haya prosperidad, que haya multiplicación de alimento, que haya harina, que haya aceite, que haya perdón. Eso es lo que hace la unción profética. Porque Él no llegó a contarle ni a juzgarla. Así dice el Señor: vos sos andás en iniquidad. No, el profeta no llegó a eso. El profeta llegó a activar y a multiplicar lo poco que tienes. Yo, en el nombre de Jesús, esa harina y ese aceite poco que hay en tu casa, que se multiplique para que haga comida durante muchos días. Y entonces le dice: primero hazme a mí una pequeña torta y eso tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y luego dice, y luego viene y ocurre el milagro. Sí, 1 Reyes 17:14, porque así dice el Señor Dios de Israel. Mi hermana, me impresiona eso. Porque cada vez que un profeta dice: así dice el Señor Dios de Israel, algo tiene que pasar en la vida de la persona. Ese poco de aceite, ese poco de harina, esa escasez que piensas tú que tienes, esa hambre, ese temor a la muerte, ese temor a ya no salir de la pobreza, el Señor le está diciendo a ella: no temas, porque no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Siempre va a haber palabra para ti, siempre va a haber unción para ti. ¿Por qué? Porque recibiste a un ministro, a un olivo, a un ungido, a un ministerio profético, y el ministerio profético lo que hace es bendecir, y la bendición multiplica. Y luego dice, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en tu vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y entonces ella hizo conforme a la palabra que el profeta, conforme a la unción profética, conforme a la administración profética. Y entonces ella y él y la casa de él comieron muchos días. Eso me llama mucho la atención, que Dios te puede prosperar, pero la prosperidad puede acabarse si no la sabes controlar. Bueno, regreso con esto. Y entonces 1 Reyes 17:16 dice: la harina de la tinaja
no se acabó ni se agotó. El aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio del candelabro, por medio de la unción profética, por medio de aquel hombre que evolucionó a ser un ungido. Esa palabra lleva poder y entonces las cosas que estaban escasas se van a multiplicar. Yo en el nombre de Jesús y por la autoridad profética y pastoral, vengo bendiciendo tu tinaja de harina, tu tinaja de aceite, eso que tienes en tu casa que es poco. Yo en el nombre de Jesús te digo que Dios ha de multiplicar lo poco que tienes para que se engrandezca y venga la prosperidad sobre tu vida y sobre tu familia, porque le está diciendo, voy a comer yo, pero también mi descendencia, mi hijo también va a comer. Bueno, ya con estas me despido. Miremos una más, el profeta Eliseo, porque ya me emocioné, dice aquel, ya te entró la unción, va, pues sí, que caiga, mire, si yo fui a Guatemala porque fui a recibir algo. Yo sé que algo pasó en Guatemala conmigo y por eso tengo la solvencia de decirte que viene un tiempo de multiplicación sobre tu vida, sobre tu casa, porque la unción que descendió sobre mi vida es una unción que trae multiplicación. Segunda de Reyes 4:1 dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, oiga, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido han muerto. Válgame Dios, se mueren también los hijos de los profetas. Por aquí está diciendo uno de los hijos de los profetas, no está diciendo un profeta. Bueno, una descendencia profética. Entonces aquí vemos dos cosas. Una de las cosas que hace el ministerio profético, la unción profética, es restaurar la deuda de otros profetas. Hablando de la unción. Mire esto. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo y mi marido han muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. ¿Qué está diciendo con esto? Que el hombre temía a Dios, pero no andaba bien. El problema aquí es que cuando vemos un acreedor, vemos que los que están en serios problemas son la descendencia que dejó. Y una de las cosas que hace el ministerio profético es ayudar al necesitado. Mire esto. Segunda de Reyes 4:2 dice, y Eliseo dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. ¿Sabe que me llama mucho la atención? Porque el profeta puede ver más allá de lo que hay en tu casa. Yo puedo ver bendición en tu casa. Yo puedo ver prosperidad en tu casa. Aunque tengas poco. Aunque hayan deudas. Pero ya Dios depositó en ti un talento. Y ese talento vas a prosperar. En ese talento Dios te va a prosperar. Entonces Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti, mujer? A ver, dime qué tienes en tu casa. Hoy yo te pregunto, de parte del Señor, ¿qué hay en tu casa? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay deudas? Dime, ¿qué tienes en tu casa para que la unción profética lo multiplique? ¿Sabe que está hablando aquí de trabajo? ¿Sabe que aquí está hablando de algo monetario? Pero sobre todo está hablando de un talento que Dios te ha dado y lo has escondido y tienes miedo de usarlo. Y luego dice, y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Bueno, entonces no tiene o sí tiene. Mire cómo piensa muchas veces el pueblo del Señor. Yo solo con este poquito que tengo. Yo soy feliz, usted con que vaya a la iglesia soy feliz. Va. No, aquí el Señor le está diciendo, tu sierva, lo único que tiene es una vasija de aceite. Perfecto, porque el profeta sabía que tenía algo. ¿Y sabe qué es lo que tenía? Tenía lo más valioso, tenía la unción, tenía el aceite. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando alguien
es bendecido y la unción profética cae sobre su vida, se multiplican las cosas. Incluso la unción te va a dar la habilidad para hallar trabajo. La unción te va a dar la habilidad para poder desarrollar en tu mente las cosas que hay. Por eso la unción profética lo que hace es activar a la gente. ¿Va? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer trabajos manuales, puedes hacer pupusas, puedes vender tacos, puedes hacer costura. Dios te está hablando hoy y te está diciendo, en tu casa hay algo que es útil para ti y de ahí vas a comer. Si ves la bendición, entonces lo que hace el profeta es encontrar lo que hay en el pueblo que pueda servirle para su bendición. Solo tengo una vasija de aceite, dice, perfecto, más que suficiente. Y luego dice, 2 de Reyes 4:3, entonces él dijo, ve y pide vasijas prestadas. Alá, pero si me acaba de venir el acreedor, yo imagino que así le dijo la mujer, ¿verdad? Ay, profeta Eliseo, me acaba de venir el acreedor porque mi esposo andaba de préstamo en préstamo. Y ahora usted me manda a prestar, hombre. Ve y presta. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo ahí? Quiero que te muevas, quiero que actives lo que hay en ti. Y entonces vino ella y bueno, ok. ¿Por qué? Porque la palabra salió del corazón de Dios por medio de un profeta. Por eso cuando un profeta es reconocido, cuando un ministerio profético creció de olivo, la unción, hermano, llegó a ser un ungido, y ahora vemos que en Apocalipsis se convierten en candelabros los que eran ramas de olivo y fluye la unción. Entonces cuando abren su boca, entonces hay una bendición. Ah, qué tremendo esto, hermano. Por eso es bien importante, ¿va? Todas partes, todos los vecinos, vasijas, no pidas pocas, sino ve y búscalas. Entonces mire esto, la unción multiplica. 2 de Reyes 4:4 dice, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y en tus hijos, y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte y llénalas. Me llama mucho la atención porque le dice, luego entonces ya tienes vasijas, deje de regresar con esto. Aquí le está diciendo, entonces le dijo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? El profeta le dice a la mujer, bajo la unción profética, le dice, no pienses en escasez. ¿Sabe qué lo hace el ministerio profético? Arranca la escasez del pueblo. El pensamiento de que, ay, no voy a salir, con este poquito me conformo. No, la unción profética lo que hace es multiplicar lo que tienes, pero también te enseña a que no pienses pequeño. No pidas pocas. ¿Sabes qué le está diciendo? Dios te quiere bendecir. Tú que me escuchas, Dios te quiere bendecir. Así que las cosas que vas a hacer, las vas a hacer en grande, no pocas, no poquitas. Dios quiere que hagas cosas grandes. Y luego mire lo que dice. 2 de Reyes 4:4. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Y echa el aceite en todas estas vasijas, poniéndolas aparte las que estén llenas. Entonces mire, luego entra y cierra la puerta, entra de ti y de tus hijos y échalas en el aceite y todas estas vasijas poniéndolas aparte para que estén llenas. Entonces me llama mucho la atención acá porque la multiplicación viene cuando uno le cree a la palabra ungida. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas poniéndolas aparte, las que estén llenas. Y luego dice, y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Y mire, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a su hijo y a suyo, tráeme otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la unción de un ministro, la unción profética que ha caído sobre la iglesia, te habilita aún hasta para salir de tus deudas. ¿Sabe qué es lo que pasa?
que a veces cesamos y dejamos de trabajar en eso. Y por eso nuevamente viene la escasez. Yo, por la autoridad que Dios me ha dado, quiero orar y bendecirte. Y mire lo que dice 2 de Reyes 4:7. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y tus hijos podéis vivir de lo que queda. ¿Qué es lo que hace la unción profética? Multiplica aún tus finanzas, multiplica las ideas, multiplica las cosas para que salgas adelante y puedas salir de tus deudas, para que tus hijos no les alcance tampoco a ellos el acreedor. Termino con esto. Padre, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de aquellos que me escuchan. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que venga sobre ellos la gracia y la unción. Señor, bendícelos de tal manera que puedan ser multiplicados. Señor, yo en el nombre de Jesús te ruego que sea multiplicada la harina y el aceite de la tinaja, y que tú hagas llover sobre ellos y que venga una bendición. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que esta unción profética se mueva en nuestras vidas de tal manera que podamos llegar a ser de bendición. Padre, asimismo te entrego este momento, quita todo estorbo, todo aquello que quiere estorbar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así me despido. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana.